Nos vamos de Tunuyán. Es re lindo el hotel. Ahora me vengo a poner la campera porque tengo tantas cosas. Quiero filmar, ahí está la moto. Mira, y la moto quedó acá. Y nos atendieron de 10 acá. Hay una chica que se llama Daniela. Cuando venga pregunten por Daniela y saben que ella los atiende muy bien. Y bueno, y tenemos que hacer una salidita, pero vamos a ir por la vereda, porque no hay salida acá de autos. Tenemos que ir hasta la vereda allá, a la esquina. Y viene Richard por la vereda. Y sale por aquí por la entradita de las sillas de ruedas. Llegamos a Pareditas, a unos 30 kilómetros de Tunuyán, en el Valle de Luco. Quedan 120. No solo llevábamos más con la pingua, hicimos 120 por costado. Acabamos de cruzar Pareditas, estamos yendo para Valle Grande, nos quedan como 120 kilómetros, una cosa así. Vamos a ir al Cañón de la Tuel, Paso Carretas, paraje supongo, jamón crudo, pan casero, jamón crudo, Paso de las Carretas. Dejamos atrás la 40 y agarramos la ruta 143. Que nos lleva a San Rafael. La idea es no entrar a San Rafael, vamos a ir a Valle Grande, pero vamos a ver cómo es el tema del combustible. Nos dijeron que ahí no había, pero nosotros ayer vimos en el mapa que supuestamente sí hay. En caso de que no haya combustible ahí, vamos a tener que ver, a ver, o sacar la cuenta cuánto nos queda hasta Pareditas. Qué casas raras.
son medias redondas, medias raras. Bueno, ya veo que esto acá es todo muy chato. El Valle de Luco, región Cuyo. Te digo que hoy sí hace frío. Que lo parió, a mí me da como que hace 5 grados, pero obviamente arriba de la moto como que parece que hiciera más. Estábamos allí en el hospedaje y no me quería abrigar porque no, ni siquiera me había puesto la campera y ya sudaba como tapa de olla. Increíble, me subí a la moto, hice creo que 2 kilómetros y impresionante la diferencia, el frío que hacía. En el auto, obviamente, no precisas abrigarte tanto. Acá te abrigas, te desabrigas, te sacas los guantes, te pones los guantes. Pero bueno, es parte de esto que nos gusta de la aventura en moto, ¿verdad? Muy bien. Seguiremos hacia adelante. Acá venimos por la ruta 143 y en el camino vemos que cada tanto hay estas protecciones que le vamos a mostrar ahora y bueno, son para el granizo, ¿no? Cuando cae granizo en la carretera y uno va en la carretera, se mete abajo de eso. Es como un estacionamiento también, ¿verdad? Si uno mira a todo alrededor, no hay nada, es la carretera y pasto nomás. Entonces, acá son como, dice, San Rafael lo protege. Y es como un estacionamiento. Y tiene como una malla arriba. Y el auto viene, pone acá y se protege del granizo. Pero si ustedes ven a lo lejos, no hay nada. Vamos, Richie. Seguimos. Más o menos nos quedan unos 20 kilómetros para No, llegar. menos mal, porque está aburrida esta ruta. Ah, no hay nada. Pelado. Muy bien, llegamos a San Rafael. Muy bien. Bienvenidos a San Rafael. No vamos a entrar a la ciudad, vamos a seguir 30 kilómetros más y vamos a llegar ahí al cañón de la Tuel, a Valle Grande. Así que ya queda poco. Según Adriana, que tiene ahí estaba mirando el mapa, no tengo que doblar a la izquierda, tengo que seguir. Debe ser acá donde está la cruz esta, en esta rotonda acá. Hay que seguir para adelante. A ver qué dicen los cartelitos. Sí, señor, a la izquierda, ciudad de San Rafael. No vamos a entrar ahora, vamos a seguir. Hola. Cañón de la Tuel, ¿por acá? ¿Por el cañón de la Tuel? Sí. Sí, sí. Tiene que agarrar, puede agarrar esta o puede agarrar esta, pero más fácil por acá. Va por acá atrás los filtros, digamos, acá hay otro lugar por allá. Esa le da derecho. Llega donde topa, ahí mano derecha, igual no se la vaya a hacer. Y este va a ser más largo el trayecto, porque va a pasar, tiene que pasar por el centro. Entonces por acá le conviene más. Es más solo, digamos, pero está todo a faltar. Ahí está, muchas gracias. No, por favor. Gracias. Bueno, nos habíamos perdido. Según Adriana es la tercera vez que nos perdemos acá. Yo no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Esta muchacha tiene obviamente más memoria que yo. Yo hay lugares que sí me acuerdo clarito. Puedo haber pasado hace 10 años y cuando vuelvo a pasar me acuerdo clarito. Pero hay otros que se me borran totalmente. Ella dice que habíamos pasado 2 veces por acá y las 2 veces nos habíamos perdido. No sé. Yo la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, está linda esta ruta, ¿eh? Decía desvío de camiones ahí. Le consultamos al hombre y dice que por acá es más cerca, que está más lindo y nos encajamos por acá. Así que bueno, creo que son 30 kilómetros, una cosa así para llegar.
No, qué linda que está. Nos vamos a Valle Grande, a la derecha. Acá es muy lindo, ¿no? Dice cabañas, dice cabañas. Cabañas del Cerro. Averiguamos acá. Está perfecto. Llegamos aquí al cañón del Atuel y conseguimos una cabañita divina, y después se las vamos a mostrar, con vista al río. Miren el río, lo que es el agua cristalina, y parece que con la cabañita venía de regalo una pizza y vamos a ir a comer, Sí, manso, porque dice es para el almuerzo o la cena. Nosotros vamos a ir a almorzar y después Ella- vemos. después vemos de noche, capaz que comemos también algo. Entonces vamos a ir en busca de la pizza. Sí, señor. Dice que es de bienvenida, Ahí va. regalo de bienvenida. Bueno, fuimos a buscar la pizza, pero demora media hora. Esperaremos. Así que esperaremos, vamos a dar una caminadita por acá. Que miren, es re lindo acá este lugar. Nosotros podemos comer acá. Miren lo que es el agua. Bien clarito. Lindo. Acá hacen rafting, pero dice que está media fría ahora el agua. No sé, lo harán más al verano, capaz. Donde estamos acá está un poco, parece que no hay casi gente. No. Pero el lugar es espectacular. El lugar es precioso y ahora después más tarde vamos a salir a recorrer también. Tenemos una piscina, si hiciera calor, pero está frío. Y acá tenemos un braserito, pues si quisiéramos hacer un fueguito, lo podemos hacer. Podemos usar todas estas instalaciones con lo que pagamos de la cabaña. Es un lugar realmente hermoso. Acá tenemos para hacer un fueguito si quisiéramos un braserito. Bueno, y el río de al lado tiene un plus también. Hay reposeras acá.
La piscina en verano se ve que funciona, tiene como una más pequeña acá y otra más grande allá. El lugar es hermoso. Y las montañas de fondo ahí. Al fin fuimos a buscar nuestra pizza. Es la pizza y el refresco de regalo con la habitación. Así que vamos a comer. Estamos transitando por el cañón del Atuel. Muchas cabañas para alquilar. Esta es la ruta 173. Estamos específicamente en el kilómetro 19 y estamos paseando. Creo que hasta el embalse hay 14 kilómetros. Esto acá es espectacular. Muy lindo. Conseguimos ahí una cabaña. Es un apartamento que hasta demasiado para nosotros es, porque tiene 2 dormitorios. En uno de los dormitorios tiene 3 camas, en el otro tiene una cama de 2 plazas. Después para arriba tenés un living, cocina, que tenés de todo, para cocinar, ahí tenés el televisor. Bueno, después se lo vamos a mostrar. Ahí vemos el río Atuel, que nos acompaña a la izquierda. Es impresionante el color que tiene el agua, impresionante. El muchacho de ahí nos decía que está corriendo agua porque se ve que lo abrieron arriba el embalse, pero hasta hace unos días era poca el agua que corría. Esto es un lugar muy turístico, porque hacen rafting, creo que parapente y otra cantidad de cosas más, creo. Pero acá se ve que el negocio es la hotelería. Sé que viene mucha gente. El lugar es lindo de verdad, Está bien entre las montañas. La vez que vinimos aquí no... Es más, creo que paramos acá la última vez que tuvimos. Y voy a parar otra vez. Claro, hoy es domingo, visitas guiadas, alojamiento. Otro camping. Acá te venden la carne y si querés te la llevas y te haces un asado en la cabaña o en el camping si estás acampando. Porque aparte hay parrilleros por todos lados, te digo. Impresionante. Al costado del río ahí te morfás un asado con este paisaje. Cállate la boca, muchacho. Los domos estos están muy de moda. Hemos visto por todos lados en las montañas
Hay algunos que hasta son transparentes y tienen todas las comodidades de una habitación, pero es como que si tuvieras al aire libre, tan impresionante. No hemos tenido la posibilidad de quedarnos en ninguno todavía. Hay unos en Perú, yendo para Cusco, que cuando vas en el tren los ves, están en el aire, pero están a no sé cuántos metros de altura colgados en la montaña, y sabemos que hay gente que escala, porque subís solamente escalando a esas habitaciones. Son 3 o 4, creo. Bueno, no me acuerdo bien la cantidad, pero creo que sí. Creo que hay unas fotos sacadas desde abajo. Están en el canal ahí. Acá se ve que estamos llegando a un lugar medio especial, lleno de gente. ¿Cómo están esas cabañas? Llegamos acá al cruce del río Atuel, vamos a cruzarlo. Bosque divino. Qué lugar, ¿eh? Hola. La señora parada en el medio de la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con tal de ofrecerte cosas, porque acá te ofrecen de todo. Ahí estaban las lanchas para hacer rafting. Nosotros no vamos a hacer rafting, nos conformamos con pasear en moto. Nosotros paseando en la moto, ya está. Vemos los paisajes desde acá arriba. Ah, y tirolesa también, cierto, me había olvidado. Te suben allá arriba. Unas maderitas colgando ahí arriba. Mirá, ahí se ve arriba el murallón. El murallón del embalse ahí. Vamos a ver si llegamos allí arriba. Prohibido el paso a camiones y ómnibus de más de 10 toneladas. Acá debe haber una subidita linda. Te dije, había una subidita linda. Si querés ver de arriba el embalse, calculo que sí. Y bueno, vamos a darle. Vamos a darle. Prohibido, no sé qué, no me dio tiempo de leer. Tirolesa, rafting, gente caminando. Está lindo para caminar en esta subidita. Seas malo. Seas malo. Mirá, allá abajo venimos. A ver dónde estaciono. Ay, capaz que doy la vuelta. Bueno, estamos subiendo lindo. Hay un túnel allá arriba.
no seas malo. Qué increíble. Después me hablan de la Sierra do Río do Rastro. Mira esto lo que es. Claro, porque sube mucho en muy poquito. Tirolesa después del túnel. Me voy a sacar esto porque si no, no veo un carajo. Ahora sí. No me acuerdo haber subido esto, vos. Bueno, ¿qué tal? Qué impresionante cómo hacen estos túneles, vos. ¿Puede ser que hayamos parado ahí? Puede ser. Parecido a un lugar donde paramos con Bernardo. Ah, entonces no. No me acuerdo. Yo no me acuerdo de haber subido eso ahí. ¿Vos te acordás de haber subido eso? Nosotros vinimos por allá y nos metimos porque no era contramano. Capaz que no era contramano. Pero nosotros la sacamos allá. Que se ve aquello cuando éramos por allá. Porque vos estabas parado y se te veía todo atrás. Acá no se ve porque hay un poco alto. No se ve, ¿no? Sigo pensando que era allá. Acá están todos los autos contra el puente. Mira, todos los autos contra el puente. Y todavía sacan sillitas, se sientan, ¿verdad? Increíble. En el medio del puente. ¿Cómo nos dejan, no? Ya, miren. Recién hace un ratito estábamos arriba del puente ese, que la gente estaba con las sillitas, todo arriba del puente, y ahora estamos de este lado y hay como que largaran agua por una compuerta o algo allí. Bueno, y el agua sigue siendo de un color verde esmeralda. El color de esta agua es impresionante, ¿verdad? Pero me llamó la atención que estaban comiendo asado, todo. Yo digo, tantos lugares para comer y vas a armar una mesa arriba del puente, donde tenés que circular los tránsitos, los autos. ¿Y cantidad de gente? Cantidad de gente sacaban las sillitas y se sentaban arriba del puente. Se ve que acá no tienen problema. Sí.
Vamos a hacer 100 metros de trekking. Esta es la Virgen del Valle Grande. La Virgen está allá arriba de una roca. Ah, está en el Misa. ¿Qué mira? ¿Rafting? Sí. ¿Tiene ganas? Hace rato que lo andamos siguiendo. ¿Tiene ganas de...? No, a mí me da miedo el agua. Muy rápido, me ahogo. ¿Usted prefiere pasear en moto? Sí, aparte de medio metro ya me ahogué. Está bien. Mientras es el asadito acá, tenés el río que corre ahí atrás. Nada menos y nada más que el río Atuel. Y después subís por acá, por esta escalerita. Así, así, así. Y estás en tu habitación que está ahí. Mira dónde. La 20. Nada más y nada menos que el río Atuel. Corre por la puerta de tu casa. Kilo, ¿vale? ¿Ves? Acá. Bueno, no se ve. Y tenés el primer cuarto acá. Que mirá, pueden venir todos. Porque acá tenés cama para todos. Mirá, 3 camitas. Acá. Después seguís y acá te podés quedar vos con el negro. Mirá qué cama, qué cuarto. Vos con el negro en este cuarto. Imagínate. Y después, acá tenés el bañito. El bañito es pequeño, no importa, tiene lo básico. Tiene lo básico. El bañito, la pileta acá. La pileta la tenés acá, con un espejito. La piletita ahí. Está. Pero acá no termina todo. Acá, en esta escalera, viste que entramos por esta puerta. Y esta escalera subimos. Imagínate, acá tenés todo para pasar un día, un fin de semana. Mirá, mirá la cocina que tenés acá. Tremenda cocina. Yo no voy a cocinar igual, ¿eh? Una mesa con sillas. Tenés un sillón acá. Tenés unas reposeras. Una tele gigante. Mesita para el living. Y acá, mirá. Abrís acá. Acá.
y salís a la terraza con el río de frente. Mira esto lo que es. Tenés el río y las montañas. Y te digo cuánto, menos de 2.000 pesos el día. Las ramas, vos. Son las ramas del árbol congeladas. Se ve que acá hizo mucho frío de noche. Mira, mira. Miren esto.